Hola Templo Betania, Dios les bendiga. Me da mucho gusto y le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar un domingo más exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. El día de hoy me causa mucho gozo el saber que detrás de cada pantalla que puede estar viendo esta escena hay familias que han dispuesto su corazón para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y hoy te invito a que si hay alguien de tu familia que todavía no está listo, puedas ir corriendo por él y le digas que nuestro servicio del día domingo está a punto de comenzar. Y mientras te invito para que sigas estando al pendiente de nuestras redes sociales, Templo Betania Colima en Facebook, YouTube, Instagram, y puedas encontrar contenido que pueda alimentar nuestra fe. Y de esa misma manera, ya con nuestra familia completa, les invito para que juntos podamos levantar una oración a nuestro Dios y poner en manos de Dios este precioso momento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque en medio de tanto caos, Señor, y tanta incertidumbre nos permites levantar tu nombre, nos permites poder humillarnos, Señor, en nuestros hogares y saber que tú estás ahí, Padre. En esta hora, Señor, queremos poner este momento, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Padre, y permitiéndonos deleitarnos en lo que sé que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, toma en tus manos cada familia, toma en tus manos cada hogar, Padre, y que tu palabra, Señor, el día de hoy pueda ser sembrada en cada corazón. Señor, te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Y hermanos, sabemos que no tenemos la oportunidad de vernos físicamente, pero hemos preparado con mucho cariño un video en donde la palabra de Dios nos recuerda cómo es que Jesús quiere que le alabemos, que su pueblo se una en adoración y que podamos juntos exaltar el nombre de nuestro Dios, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes y que lo disfrute junto con toda su familia. Dispongamos nuestra vida y nuestro corazón para adorar a Dios. Alabar a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con símbolos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo el que respire, alabe a Jehová. Aleluya. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en
no puedo callar. Oh, oh, oh. No puedo callar. Él ha cambiado nuestra tristeza en alegría y nuestro lamento en gozo. Amén. Queremos que lo cante juntamente con nosotros. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Queremos seguirnos gozando en esta hora. Vamos a pedir al Señor que envíe su fuego sobre cada uno de nosotros. Oh Dios del fuego limpiador, mándalo, aquel poder consumidor, manda el fuego hoy. Oh Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy. Manda el fuego hoy, que quemes toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad, que haya en ti revolución. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego. Rogamos ver, mándalo, que llene todo nuestro ser. Manda el fuego hoy, con gracia para el mundo amar, con fuerza para conquistar, en santidad siempre andar. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego.
Dígale, oh Dios de Elías. Oh Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy. Manda el fuego hoy, que quemes toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad, que haya en ti revolución. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego. Soy yo para que el grande misericordia me encontró en mi perdición, su amor puro, su amor puro. Libre soy en él, libre en verdad.
soy hijo de Dios, sí lo soy. Somos tus hijos, Dios, y te adoramos. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Una vez más. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Tus manos a Él un momento y le dices: Señor, gracias porque yo fui escogido, porque yo fui perdonado, Señor, porque gracias, Señor, a ese sacrificio que hiciste en la cruz, hoy puedo decir que soy tu hijo y que soy, Señor, parte de tu familia. Padre, estoy agradecido contigo en esta mañana. En tu casa, soy hijo de Dios, sí lo soy. Muy buenos días, un saludo a cada uno de ustedes. Es una grande bendición poder reunirnos una vez más de esta manera. Es para mí un privilegio, ¿verdad? Agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de ver una vez más la luz de un nuevo día. Yo creo que es una grande bendición y es momento de poder agradecerle al Señor, ¿verdad? Por las bendiciones que nos da y que a veces dejamos o pasamos por desapercibidas, como el agradecerle por un nuevo día, el agradecerle por nuestra salud y el agradecerle por nuestros familiares. Gracias por estar una vez más conectados. Estamos ya listos, preparados para escuchar el mensaje del Señor. Mientras tanto, quiero mencionar, ¿verdad?, que seguimos en oración los unos por los otros hasta que el Señor nos ayude y podamos ya estar reunidos una vez más en lo físico. Mientras tanto, permanezcamos con la fe, con la esperanza, con el amor de Cristo Jesús, para que este tiempo avance y sea algo, hermanos, de lo cual podamos aprender.
Quiero darle la bienvenida una vez más a este servicio. Ya hemos alabado y hemos glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la palabra del Señor, yo creo que hará algo en nuestros corazones, pues su palabra nunca regresa vacía. Y en esta hora quiero pedirle que usted, si tiene por ahí su Biblia, si usted tiene su tablet o su computadora, bueno, vamos a abrir la palabra del Señor, la Escritura, en el libro de Marcos, en el capítulo número 2, en el versículo 1 en adelante. Mientras que usted lo encuentra por allí, quiero decirle, ¿verdad?, que la semana pasada estuvimos hablando sobre el propósito del Hijo del Hombre. Y esta vez vamos a continuar con el mismo tema, la segunda parte, ya que hay mucho de qué hablar, mucho que el Señor nos quiere enseñar y mucho que nosotros necesitamos aprender. Libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Acompáñeme ahí con su vista. Dice así de esta manera la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios por su palabra. Antes de continuar con el mensaje, quisiera pedirle, hermano, que me apoye en esta oración. Yo creo que lo más importante es que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, para que sea la palabra de Dios la que nos hable y ministre a nuestros corazones, para que sea el mensaje preciso y adecuado para cada uno de nosotros, y que venga de la presencia del Señor, y que solamente Dios use mi vida como un instrumento nada más, pero que sea Él el que toque y ministre nuestra vida en esta hora. Quiero pedirle que incline su rostro, cierre sus ojos y me acompañe en esta oración. Invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora. Agradecidos estamos una vez más por la oportunidad que nos permites de reunirnos aún a través de estos medios. Gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía. Sé que tú tienes un mensaje para nosotros, pues tu palabra es un mensaje poderoso para cada uno de los que la escuchamos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están ahorita, Señor, escuchando y viendo este mensaje. Te pido que tú seas ministrando el corazón de cada uno. Hemos orado para que tú, Señor, obres, para que tú hagas cosas grandes, para que tú sanes al que está enfermo, para que levantes al que está caído, para que la presencia tuya, Señor, pueda manifestarse en todo lugar donde se escucha tu palabra. Gracias por esta oportunidad, porque aún, Señor, podemos seguir predicando la poderosa palabra de Dios en estos días. Gracias, Señor, porque tu palabra continúa haciendo milagros, continúa haciendo cosas grandes y maravillosas, Señor. Y no hay mejor ungüento, no hay mejor medicina, no hay mejor alimento que la palabra tuya, Señor, en nuestros días. Días difíciles que los estamos enfrentando, Señor, con un Dios todopoderoso, con el único Dios, el que puede hacerlo todo, el que puede ayudarnos, el que vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, el que vino a buscar no a los justos, sino a los pecadores.
Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo amado has cumplido, Señor, con tu propósito. Y ahora, Señor, queremos aprender más de ti, más de tu presencia. Tu Espíritu Santo sea el que nos ministre en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una vez más, un saludo para cada uno de ustedes. Gracias, hermanos. Estamos ya en la palabra del Señor. Y bueno, vemos que la semana pasada el Señor nos estuvo hablando sobre el tema del propósito del Hijo del Hombre. Y vimos cómo el Señor, hermanos, en este propósito nos presenta a través de Jesucristo cómo Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, en estos pasajes que acabamos de leer en el libro de Marcos, vemos un propósito especial, donde el mismo Señor Jesús se presenta como un servidor de los demás. Se presenta ante los que están enfermos para traerles la sanidad. Se presenta ante los pecadores para traerles el perdón de sus pecados. Y vemos cómo Dios comienza a moverse de una manera especial en este relato, en esta escena tan especial y poderosa, donde podemos ver el poder de Dios, hermanos, obrar en la vida de un paralítico. Marcos nos describe a Jesús como el siervo sufriente. Cuando usted lea el Evangelio de Marcos, usted va a ver cómo es el Señor, hermano, a través de su Hijo amado, supliendo las necesidades de la gente. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos fue escrito para los gentiles, para que este mensaje no solamente fuera para los judíos, pero que este mensaje llegara, hermano, hasta lo último de la tierra. Y es de grande bendición porque ese mensaje es también para usted y es para mí en esta hora. El propósito, hermanos, es enseñarnos también el amor que Dios expresa de una manera tan activa, que en el libro de Marcos vemos cómo rápidamente, hermanos, Marcos comienza hablando del Evangelio de Jesucristo. Y no entra en la genealogía como los otros evangelios, sino que rápidamente se va directo a la acción. Se va directo a la actividad del siervo de Dios, del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hay un personaje muy importante, el cual no quiero pasar por desapercibido, el cual quiero, hermanos, que podamos darle la atención debida, porque es importante para la enseñanza que Dios tiene para nosotros en este día. Y está en el libro de Lucas, en el capítulo 3, el versículo 1 en adelante. Dice de esta manera: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Para cuando Jesús viene, hermanos, hay un precursor llamado Juan el Bautista, uno que se adelantó antes de que el Señor llegara para cumplir el propósito. Y el propósito que tenía Juan el Bautista era de enderezar el camino. El propósito que él tenía era preparar los corazones para la llegada del Señor, para la llegada de un rey. Su tarea era preparar los corazones de los oyentes, que cada uno de ellos pudiera allanar el camino para que el Señor pudiera llegar hasta lo más profundo de sus corazones. En otras palabras, ellos deberían de haber enderezado sus sendas, deberían de proveerle el camino libre, el acceso libre al Señor, para que Él llegue y pueda creer en sus corazones que Jesús es el Hijo de Dios. Juan debería de haber enderezado todo lo torcido con la predicación de la palabra. Que cada uno de los que escuchaban la palabra, al escuchar el impacto poderoso de la palabra, enderezaran sus caminos, lo torcido se enderezara. Que todo lo que no armonizara con la santidad de Dios pudiera quedar en armonía.
Ese era Juan, uno que venía clamando, una voz que clamaba en el desierto, llamando a todos al bautismo y al arrepentimiento de sus pecados. Ellos deberían de quitar todos los obstáculos para que no hubiera nada que impidiera la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores en sus corazones. Cosas como la injusticia, cosas que deberían de quitarse del corazón, como la autocomplacencia de cada uno de ellos. Y es que en aquel entonces la sociedad estaba completamente corrompida, alejados de Dios, los gobiernos parecido mucho a lo que hoy vemos, una corrupción muy grande mundialmente. Cosas torcidas, cosas que no armonizan con la santidad y los caminos de Dios. Y para eso fue profetizado que Juan vendría y proclamaría que se enderezaran las sendas. Un precursor que vendría a allanar, que vendría a hablarle a los corazones de los oyentes y decirles: viene un rey, viene uno más grande que yo, viene uno del cual yo no soy digno ni siquiera de abrochar sus sandalias. Enderezad vuestros caminos. Era Juan el Bautista llamando a un grande arrepentimiento. Era Juan el Bautista el que venía hablando de parte de Dios un mensaje directo que debería quebrantar los corazones, y muchos comenzaron a acercarse e iban con Juan para ser bautizados. Juan era aquella voz del Señor para el pueblo, y no solamente debería de haber anunciado su venida y la presencia de Cristo, sino también instar al pueblo para que sus corazones fueran preparados para su llegada. ¿Por qué tenía que prepararse el camino? Bueno, siempre se ha escuchado y se ha dicho que en aquellos tiempos, cuando una persona muy importante iba a llegar a algún pueblo o a alguna ciudad, venían personas que iban adelante de estos funcionarios, de estos reyes, de estos gobernantes, iban adelante en el camino para arreglarlo, para enderezar lo que estuviera torcido, para que la brecha, para que la senda quedara descubierta y aquel rey pudiera entrar con toda facilidad, para que pudiera llegar y pudiera entrar a la ciudad y pudiera la gente mirarle y pudieran recibirle de tal manera que tuviera un lugar en donde ser recibido. De la misma manera, así Juan el Bautista fue enviado. Juan el Bautista fue enviado primero para allanar, para lijar, para enderezar el camino del corazón del hombre. Por eso Juan predicaba del bautismo y del arrepentimiento de los pecados, para que la senda de sus corazones estuviera recta, porque vendría el Hijo de Dios, vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso era grande motivo, hermanos, para que los corazones enderezaran sus caminos. Y el tiempo se había llegado. La aparición de Juan el Bautista era una profecía cumpliéndose. La llegada de Jesús era una profecía también cumpliéndose. Y allí Juan predicando sobre el bautismo del arrepentimiento, y aquellos que se bautizaban, aquellos que tomaban el tiempo para bautizarse, lo hacían porque habían ya tomado la decisión de arrepentirse en sus corazones. Y habiéndose arrepentido en sus corazones, el bautismo era algo externo que daba a entender que algo interno ya había sucedido, que estaban enderezando lo que estaba torcido y que lo que no armonizaba con Dios ahora estaba en una armonía. ¿Por qué era necesario hacer esto? Porque entonces era importante que cuando llegara el Hijo de Dios lo pudieran recibir como el Mesías, como aquel que estaban esperando, como aquel rey que estaban esperando, y por eso era necesario que este reino pudiera llegar y establecerse en los corazones rectos, en los corazones llenos de ese arrepentimiento, pero con fe, creyendo que Jesús era y es el Hijo de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es el Hijo de Dios? Y estas eran las buenas nuevas. Por eso el libro de Marcos comienza principio del Evangelio del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, hermanos, el Evangelio tiene que ver con el Hijo de Dios. El Evangelio tiene que ver con las buenas noticias. Las buenas noticias, en aquel entonces la palabra evangelio se utilizaba para recompensar a aquel que traía buenas noticias. Pero también se utilizaba la palabra evangelio para buenas noticias cuando alguna conquista se había logrado contra otra nación. Cuando se había logrado ganar alguna batalla, entonces llegaban las buenas nuevas de que había victoria.
Pero ahora estas buenas nuevas eran diferentes. Oh, gloria a Dios, porque estas buenas nuevas eran completamente diferentes. La parte más importante de estas buenas nuevas es que Jesús, hermanos, venía a cumplir un propósito en favor de la humanidad. ¿Cuán importante es entender esto? Porque hoy nosotros en nuestros días predicamos la palabra. Hoy nosotros en nuestros días venimos predicando también la palabra del Señor y cuánto mensaje ha habido y por haber hay allá afuera. Y la gente hemos escuchado la palabra de Dios y hemos escuchado que el reino de los cielos se ha acercado y hemos visto que el Hijo de Dios vino, que Él vino a morir por nosotros los pecadores. Y aún así anhelamos la entrada al cielo, pero se nos olvida el mensaje de aquel precursor, Juan el Bautista. Que para recibir a Jesús tiene que haber un arrepentimiento y que tenemos que alejarnos de en lo que antes habíamos puesto nuestra fe para ahora colocarla en el verdadero objeto de nuestra fe, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y que antes de que entre ese reino debe de haber un enderezar de nuestros corazones. Por eso hoy en nuestros días, hermanos, podemos mirar cuántas personas se han bautizado, pero que muy posiblemente nunca tuvieron un genuino arrepentimiento y el Señor nunca fue recibido genuinamente en los corazones. Por eso hoy vemos a muchos que se bautizaron en algún tiempo, pero ahora están de regreso en el mundo. Pero ahora están en su autocomplacencia, ahora están en la injusticia, ahora siguen en los deseos pecaminosos de la carne, ahora continúan desviados, sin fe, sin rumbo, sin dirección, como que si nunca nada hubiera sucedido. Porque muchas veces nosotros, el simplemente hecho de hacer una oración para recibir a Jesús, no basta con una oración, debe de haber un fruto del arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista, cuando vio que aquellos hombres se acercaban, aquellos fariseos se acercaban para ser bautizados, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de arrepentimiento. Y no decir entre vosotros: a Abraham tenemos. Porque ellos se autojustificaban, se autocomplacían. Ellos creían que su justicia era más grande que los demás y que no necesitaban de aquello, pero necesitaban del perdón de sus pecados. De tal manera, hermanos, que el libro de Marcos nos presenta a un Jesús tan activo, que nos muestra el mensaje tan vivo, que hoy mismo en nuestros días Jesús sigue tan activo, haciendo las cosas a favor de la humanidad. Y es necesario que nosotros no nos olvidemos de seguir predicando el evangelio, que se predique esta palabra, que se predique el perdón, el arrepentimiento, que se predique el reino de los cielos, que se predique de Cristo, porque es lo único que el hombre necesita. Gracias a Dios que en el libro de Marcos vemos a un Señor, a Jesús tan activo. No alguien pasivo, pero lo vemos tan activo como anhelando prontamente cumplir con su propósito. Y por eso lo vemos nosotros allí en el relato que leímos al principio, ahí cuando viene y sana a este paralítico. Viene y lo sana, y mientras que hay algunos ahí que estaban de espectadores solamente para ver cómo él hacía milagros, había otros que estaban esperando la oportunidad solamente para criticarle, para hacer piedra de tropiezo. Pero gracias a Dios que el Señor Jesús nunca se amedrentó con nada de esto. Siempre estaba seguro de lo que él iba a hacer. Siempre tenía una comunión con su Padre, y donde quiera que él iba, a donde él iba, la autoridad de Dios estaba en él, y él mismo era la misma autoridad. Él vino a enseñarnos: en este mundo hemos venido nosotros a servir. Si el gran Rey de Reyes se presenta como un siervo, cuanto más nosotros, sus hijos, deberíamos de actuar como un siervo, sirviendo a los demás. Toca al que está a tu lado y dile: te voy a servir. Díselo con convicción, dile: te voy a servir. Hay una nota muy especial sobre los moravos. En su escudo, los moravos protestantes, que eran gente de Moravia, de la ciudad actual República Checa, en Europa Central, ellos incluían la representación de un buey entre un arado y un altar, con unas palabras que decían: listo para cualquiera de los dos. Y así, hermanos, representa Marcos al Señor Jesús, a uno que está listo para tomar el arado y también para estar en el altar, para servir en el arado y también para servir como un sacrificio ahí en el altar. La Biblia enseña que Jesús vino a Galilea predicando las buenas nuevas.
predicando el mensaje, un mensaje que era específico. El tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado, el reino se había acercado y los corazones deberían de estar preparados. Se le llamaba a los hombres a que se arrepintieran y se convirtieran de sus caminos. Un cambio de mente, un cambio de dirección, abandonar el pecado y abrazar la santidad. Algo tan importante, hermanos. Vemos a un Cristo llamando a los judíos a que se volvieran de su apego a la religión muerta que ellos tenían, para ahora sí poder vivir el verdadero mensaje. No una vida religiosa, pero una vida espiritual, a la cual el mismo Señor los estaba invitando. Era una invitación al pueblo de Israel. Era una invitación a los gentiles. Era una invitación que nos hace hoy el Señor a nosotros también. Pero en aquel entonces ellos no la recibieron. Ellos no la aceptaron. Desafortunadamente rechazaron al rey y pospusieron aquella oferta. Como muchos hoy en día continúan posponiendo esa oferta. Hoy el Señor nos habla por muchas maneras. Nos habla de un lado, nos habla de otro. Predicadores por aquí, predicadores por allá, Biblias por todos lados haciendo una oferta. Quiero entrar, quiero llegar, quiero hacer cosas, quiero cumplir el propósito para el cual he venido. Pero muchos continúan rechazando. Posiblemente muchos estamos en la iglesia todavía con una vestimenta religiosa sin haber experimentado el verdadero arrepentimiento en nuestros corazones. ¿Cuántas veces la gente pasa a los altares, levanta las manos, hemos llorado y a veces hasta nos caemos al suelo, pero después de ahí volvemos a la misma vida porque no hay un arrepentimiento genuino? Por tanto, el rey no entra en la ciudad. Y no puede sanar, no puede ayudar, no puede perdonar, porque no se le da la oportunidad de entrar, porque los caminos están torcidos. Y por eso, gracias al Señor que nos ilustra a través de Juan el Bautista, que para recibir a alguien tan importante se tenían que acomodar los caminos en lo físico. ¿Cuánto más hemos de acomodar los caminos para recibir a alguien en lo espiritual, como lo es nuestro Señor Jesucristo? Hoy en nuestros días vemos también cómo la gente, solamente muchos queremos seguir a Dios por lo que nos da. Queremos seguirlo por lo que vemos que Él hace, pero no lo queremos seguir por la convicción y porque no creemos que Él es el Hijo de Dios. Hay gente que tiene solamente a Jesús de labios para afuera, pero con su vida demuestran que no conocen a Jesús. Con un mal testimonio ponemos en mal el cristianismo, porque cuando el arrepentimiento llega, entonces comienza a haber frutos de ese genuino arrepentimiento. Y es ahí donde se comienza a mover el poder de Dios. Cuando Jesús entra y ve a este paralítico que es bajado por ese techo, fue una grande oportunidad para que los demás vieran quién era y qué propósito venía a cumplir el Hijo del Hombre. Y le dice: tus pecados te son perdonados. Pero ahí estaban aquellos críticos. Pienso yo que a lo mejor eran de los que llegaron primero, porque con tanta fama que tenía ya el Señor Jesús, pues atraía a las multitudes. Pero no todos querían ir a conocer al Hijo de Dios. Solo querían ir a ver qué es lo que Él hacía. Y como anduvo haciendo milagros, pues su fama corrió. Y a donde quiera que Él iba, la gente llegaba y le llevaban los enfermos, solo para que los sanara. Seguían a Jesús solo para que los sanara. Y Jesús en su amor y Dios en su actividad divina sanaba a todos los enfermos por su gracia y su misericordia. Pero no es porque querían conocer al Hijo de Dios, no es porque había un arrepentimiento en sus corazones. Como hoy en nuestros días conocemos muchos que solamente buscamos posiblemente de Dios por lo que Él nos puede dar, pero no porque hemos creído en el mensaje, no porque el evangelio ha entrado, porque el evangelio tiene que ver con arrepentimiento, muerte, sepultura y resurrección. Esas son las buenas nuevas que el Señor nos da para nosotros los hombres. Que tú y yo podamos creer que Cristo vino, que murió sí, que fue sepultado sí, pero que resucitó. Esas son las buenas nuevas, la victoria que Él ya nos ha dado. Y que podamos creer que un día nosotros podemos estar cara a cara, frente a frente con Él mismo, por haber creído en el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza Él a darse a conocer: levántate, tus pecados te son perdonados. Y aquellos críticos le dicen: ¿quién se cree este que habla blasfemias?
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y como Jesús conocía lo que cavilaban, lo que pensaban en sus corazones, pues les dijo, les puso una pregunta para ponerlos a pensar a ellos también. Y les dijo, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu lecho y anda? Y por supuesto, era más fácil decir que sus pecados fueran perdonados, porque ¿cómo lo iban a comprobar? ¿Cómo sabían que sus pecados ya habían sido perdonados? No había como algo que probara eso. Eso era más fácil. Pero para probar que ya sus pecados habían sido perdonados y que quien le estaba hablando al paralítico no era cualquier persona, sino que era aquel que estaba cumpliendo la profecía, el Hijo de Dios, para que supieran que era el mismo Dios, le dijo, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Y aquel hombre se levantó. Y ahí vemos el propósito del Hijo del Hombre, sanando a los enfermos. Ahí estaba un médico para sanar en lo exterior, y ahí estaba un médico para sanar en lo interior. O si aquellos críticos se hubieran dado cuenta de lo que estaba enfrente de ellos, hubieran rendido sus corazones, hubieran entregado su vida, su voluntad, hubieran creído en el Hijo de Dios, que podía sanarles por dentro, que podía quitarles esa parálisis interna llamada religiosidad. Y por eso yo doy gloria a Dios, que en algún tiempo el Señor me miró como aquel paralítico, y no solamente me sanó de la enfermedad que yo tenía, pero también me quitó los pecados, me perdonó mis pecados. Y ahora por eso yo doy gracias y doy honra y doy gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios en esta hora? Tus pecados te son perdonados. Y eso es algo que en nuestros días tiene que seguirse predicando, que todavía hay el perdón de los pecados. Después de que Jesús sana a este paralítico, hay un pasaje ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 2, el versículo 13, es cuando Jesús llama a Leví. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, escuche esto, hermano, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y qué precioso es, hermano, ver cómo Juan el Bautista introduce con un mensaje al corazón de los oyentes, para decirles, viene uno más grande que yo, uno que es necesario que yo mengüe y que él crezca y que él sea el conocido. No soy yo el que esperan ustedes, es el que viene detrás de mí. Ese es el grande, a él seguir, a él oír. Y ahora vemos a Jesús caminando entre la gente, sanando ciegos, sanando paralíticos, echando fuera los demonios, gritándole a toda la gente, el reino de los cielos se ha acercado. Creer era algo crucial para poder recibir el reino de los cielos. Y era necesario que aquel mensaje pudiera llegar a los corazones para que las sendas se enderezaran, el camino quedara libre, porque un rey grande llegaría y haría cosas grandes con la vida de cada uno. Yo quiero decir algo en esta hora. Ciertamente la palabra nos enseña que Jesús ascendió al cielo, y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y déjame decirte una cosa, dice la palabra que así como ascendió, dice que también vendrá de nuevo y vendrá por su iglesia. Vendrá de nuevo y vendrá por su iglesia. Entonces, a nosotros se nos ha encomendado algo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el evangelio tiene que ver
con que podamos llevar con esa palabra de parte del Señor al corazón de los oyentes para que pueda producir un genuino arrepentimiento. Como un precursor, no somos Juan el Bautista y no somos una profecía nosotros cumplida, pero somos siervos, somos discípulos del Señor y necesitamos llevar ese mensaje, porque el Rey vuelve. Dile a tu vecino: el Rey vuelve, y los caminos deben de ser allanados, y el corazón debe de encontrarse en un genuino arrepentimiento. Y debemos de mostrar frutos de arrepentimiento. Hoy en nuestros días es tan fácil llamarnos creyentes sin habernos completamente arrepentido. Hoy es tan fácil decir: oh, yo me voy a ir al cielo. Oh, yo tengo asegurado mi lugar en el cielo porque Cristo murió por mí. Sí, pero no hay frutos de arrepentimiento. Es impresionante cómo aquella multitud se agolpaba para ir a donde estaba Juan el Bautista. Hoy hay mucha autocomplacencia. Hoy todos tenemos a un Dios que lo hacemos a nuestra manera, y no es así. Cuando el reino de los cielos se acerca, es porque el Rey ha llegado y Él establece su reino, su justicia, sus leyes, sus mandatos, sus estatutos. Y no es un Dios como yo me lo imagino, es el Dios que está en la palabra. Ya no tengo que imaginármelo, ahora yo sé cómo es Él, y Él pide que nosotros nos rindamos ante su voluntad. Y para creer hay que rendirle nuestra voluntad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, si hay algo que es seguro, es que Cristo volverá. Entonces Él espera un camino despejado. Este es el momento donde nosotros, aún en este aislamiento, podemos nosotros hacer un análisis de nuestra vida. ¿Cómo es posible que haya entre nosotros hayamos muchos que proclamamos ser creyentes evangélicos de mucho tiempo, congregantes de la iglesia por muchos años, pero nunca se note un genuino arrepentimiento, no haya un fruto de arrepentimiento? Yo creo que deberíamos de hacernos un análisis, porque posiblemente hay algo que está bloqueando el corazón, hay algo que ha bloqueado, hay algún muro, hay alguna piedra, hay algo que está, algún arbusto, algún pecado tan grande que está bloqueando la entrada, y el Rey no podrá llegar de esa manera. La palabra del Señor dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. ¿Cuántos en nuestros días se han apartado de esa fe? ¿Cuántos no pueden ser sanados porque no le conocen al Señor? ¿Cuántos no han sido sanados porque no se dejan sanar del Señor? Y eso es triste, eso es lamentable, que habiendo uno que puede sanar, no estemos sanos. Tú sabes que Jesús es el único médico que puede pararse ante el virus sin ninguna protección. Jesús es el médico que hace correr al virus. Jesús es el médico que pone en aislamiento al virus en lugar de que el virus lo ponga a él en un aislamiento. Tú sabes que no hay otro que pueda perdonar pecados, solamente el Hijo de Dios. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, porque Él es el único que tomó el lugar de nosotros allí en la cruz del Calvario. Él fue el que nos enseñó cómo tomar el arado para trabajar en su obra. Para aquellos que todavía no nos decidimos a servir en la obra del Señor, déjame decirte una cosa: por al menos los primeros 8 capítulos, el Señor Jesús en el libro de Marcos nos muestra cómo se toma el arado y comienza a trabajar en la viña del Señor. Y si Él fue un siervo sufriente, ¿cuánto más nosotros tenemos un llamado a servir a Dios? Hoy tenemos muchos que nos autocomplacemos y no queremos servir en nada. Pues déjame decirte una cosa: el Evangelio de Cristo nos muestra que el siervo sufriente nos dio el ejemplo de que tenemos que servir. Y en los últimos capítulos lo vemos dispuesto también para servir como un sacrificio delante de Dios allí en la cruz del Calvario. Por eso Él es el siervo. Marcos presenta a Jesús como el siervo, el que vino a servir, el que vino a ayudar, el que vino no a llamar a los justos, pero a los pecadores. Por eso es que Él iba a donde estaban todos aquellos enfermos y se sentaba con los pecadores para poderles traer la sanidad interna. Debe de haber corazones dispuestos para recibirle. Debe de haber corazones arrepentidos. Debe de haber corazones llenos de fe. No religiosos, pero llenos de fe. No paralizados, sino que estemos en la acción, como Él nos mostró con su actividad. Es Dios mismo enseñándonos el propósito del Hijo del Hombre.
el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre le dijo a sus discípulos: yo he venido a servir, no he venido a que me sirvan. Yo he venido no a llamar a los justos, porque los justos no tienen necesidad de médico. He venido a los enfermos, y los enfermos son los que necesitan la palabra de Dios. Y todo aquel que no tiene a Cristo está enfermo, está en pecado, tiene que enderezar sus caminos. Es donde venimos delante del Señor. Ya no vamos delante de un hombre a confesar nuestros pecados, porque ahora nosotros tenemos entrada directamente al reino de los cielos. Tenemos entrada al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, y a Él es a quien podemos contarle todos nuestros pecados. Este es el tiempo. Cristo está a la vuelta de la esquina. Escuchamos mensajes por todos lados, pero no hay cosa más importante que asegurarnos en nuestros días que nuestro corazón está recto con el hermano, con la hermana, con el Padre, con el Hijo. Y sabes una cosa, yo quiero decirte algo que impactó mucho mi corazón. Y es que en estos días tuvimos una pequeña reunión con mi familia, mi esposa y mi hijo. Y fue de grande bendición, porque aquello terminó en una ministración de parte del Señor. Y llegó un momento donde nos pudimos abrazar. Y mientras que yo estaba abrazando allí a mi esposa y a mi hijo, al estar un momento con ellos, después me retiro de ahí del lugar. Y cuando yo me retiro y voy hacia mi recámara, verdaderamente en mi corazón sentí un abrazo genuino de parte de los dos. Y yo creo que todos podemos experimentar eso cuando alguien nos dice una palabra que viene del corazón, un abrazo que viene con todo el corazón. Y mientras yo afirmaba en mi corazón que ese abrazo fue de grande bendición y fue genuino, a mi corazón venía esto, y esto es algo muy personal. Venían estas palabras: ¿cuántas veces tú me has dado un abrazo a mí que no ha sido genuino? Y eso en mi corazón me pegó mucho. Y yo pude entender que muchas veces nosotros hemos ido delante del Señor y hemos pedido perdón, como dándole un abrazo, pero cuando nos levantamos de ahí, vamos y volvemos y hacemos lo mismo. Entonces es un abrazo falso, es un abrazo que no llevaba integridad, es un abrazo con el cual el Señor no se quedó contento. Es un abrazo que nos hace entender cuando no es genuino, que nos hace entender que todavía hay cosas que no están allanadas, que todavía hay caminos que están torcidos, que hay cosas que todavía no armonizan en nuestro corazón con la santidad de Dios. Y yo creo que este es el momento en el que tenemos nosotros una responsabilidad tan grande de corresponderle a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cree en el Señor Jesucristo, arrepintámonos de nuestros pecados, y yo sé que será de grande bendición para nuestras vidas. Ahí donde usted está, quiero pedirte que te tomes de la mano de quien tengas ahí a tu lado, y quisiera que pudiéramos orar de tal manera, pudiendo sacar delante del Señor en una confesión genuina todo lo que hay en nuestros corazones, como el precursor que vino a enderezar el camino para la llegada del Rey. Y Cristo es nuestro Rey. Inclina ahí tu rostro. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque en el libro de Marcos aprendemos tantas cosas sobre el propósito por el cual tú viniste, por todo aquello, Señor, que tú hiciste, sanando a los enfermos, enseñándole, Señor, a aquella sociedad que estaba con una fiebre como la que tenía la suegra de Pedro, una fiebre de pecado, una fiebre de maldad, una fiebre de injusticia, una fiebre que tenía a la sociedad encamada. Y en ese momento es cuando tú llegas para traer sanidad, no solamente a los que estaban enfermos físicamente, pero trajiste, Señor, la bendición al alma, al espíritu del hombre,
para que pudiera creer en el Evangelio, para que te pudieran recibir. El propósito era que te recibieran y te reconocieran como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado. Y aunque muchos rechazaron la oferta, hoy en nuestros días muchos la siguen rechazando, pero han de saber que es necesario que para que haya entrada al reino de los cielos, necesario es creer en el Hijo de Dios. Y para creer tenemos nosotros que dar el paso del arrepentimiento de nuestros pecados, soltar aquello para abrazar la santidad tuya, para creer en el Hijo de Dios. Y yo te pido en esta hora, Señor, que tú perdones todos nuestros pecados, que podamos, Señor, en esta oración, como un abrazo genuino que viene de nuestro corazón, así salgan estas palabras genuinamente, que podamos, Señor, reconciliarnos contigo. Los que no te conocen puedan recibirte en su corazón y pueda haber fruto de arrepentimiento. Y los que ya te conocemos, si en algo nos hemos desviado, entonces queremos, Señor, pedirte el perdón. Queremos reconciliarnos contigo. Queremos, Señor, que nuestros corazones estén rectos, que no haya nada torcido, para que tu presencia a través de tu Espíritu Santo nos ministre. Gracias, Señor, por cada uno de los que están haciendo esta oración allí en su hogar, porque hoy a través de esta oración genuina es que el cielo se conecta con la tierra, es que el pecador se conecta con el médico de médicos. Y si hubiera aún algún enfermo físicamente, pues creemos en ti, Señor. Creemos que tú tienes el poder para sanar a todos los enfermos, a todos los que están, Señor, sufriendo de alguna enfermedad. Creemos que tú puedes sanarles. Creemos que si hay algún pecado, Señor, tú eres el único que puede perdonar los pecados del ser humano. No hay otro, Señor, no hay otro que haya pagado el precio que tú pagaste. Y con ese ejemplo que nos das de servicio, ayúdanos, Señor, para que podamos trabajar en tu obra de tal manera que podamos, Señor, llevar el arado, que podamos, Señor, servirte como tú, Señor, nos diste ese ejemplo. Para el servicio en tu obra también se ocupa, Señor, un corazón dispuesto genuinamente y entregado a ti, Señor. Gracias te doy en esta hora, porque tu palabra no regresa vacía. Sé que has sanado allí en el corazón. Sé que estás tocando. Sé que estás ministrando corazones que han estado cansados. Personas que a lo mejor han estado pensando en suicidarse, que han estado pensando en abandonar el camino de la fe. Hoy déjame decirte algo, que el Señor nos habla y nos ministra, y el Señor quiere que regresemos. El Señor quiere que solamente enderecemos nuestros caminos, y Él se encargará de sanar nuestras dolencias, de perdonar nuestras iniquidades. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Una vez más damos gracias al Señor, principalmente por su palabra. Doy gracias a Dios por haberse tomado el tiempo de escuchar este mensaje. Meditemos la palabra del Señor, porque aún en la meditación el Señor continuará bendiciéndote, continuará hablándote, continuará ministrando tu corazón y el de tu familia. Yo sé que Dios está allí con cada uno de ustedes, y es importante mantener esa presencia y cultivar lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones en este día. Durante la semana sigamos en nuestra disciplina espiritual. No soltemos la lectura, no soltemos la oración. Hablemosle a otros del Evangelio de Cristo. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente resto del día, que Dios les guarde en todo momento. Un abrazo, les amamos en el nombre del Señor. Estamos despedidos. Bendiciones.